Eh, estamos predicando un tema: Dios me hace victorioso. A ver, dígalo con propiedad: Dios me hace victorioso. Amén. Y eso es justamente lo que estamos compartiendo los domingos. El domingo que pasó, el pastor Juan amplió de manera muy didáctica y precisa el tema que hemos tocado. Pero vamos a hacer un breve repaso. Hemos visto entonces que nosotros luchamos ¿contra quién? Contra el mundo, contra la carne y contra el diablo. Al mundo, ¿cómo lo enfrentamos? No os conforméis, o sea, no seas como el mundo. La carne, ¿de qué manera lo enfrentamos? Andad en el Espíritu. Y al diablo, machacándolo. Machácalo. No, es bonita la canción, ¿no? A mí me gusta, yo también lo he machacado, ¿no? Pero no da resultado. Someteos a Dios. Así enfrentamos al enemigo. Hemos visto que nosotros tenemos luchas y que tenemos enemigos, y que uno de ellos es el mundo. Y en Santiago 4:4 dice: adúlteros. No comienza tan bonito, ¿no es cierto? Pero es la palabra, ¿no? Yo no puedo borrar. ¿O usted podría borrar esa partecita con liquid paper? No, manan, no. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El mundo no se refiere al planeta en sí, se refiere a un sistema organizado en rebelión contra Dios, y que detrás de ese sistema, Pablo dice, está el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo maneja los hilos de esta organización u organizaciones que están en rebelión contra Dios. Entonces, si nosotros tenemos amistad con el mundo, ¿nos convertimos en qué? Enemigos de Dios. Jesús dijo: yo estoy en el mundo. ¿Qué más dijo? Pero no soy del mundo. Tú estás en el mundo, pero no eres del mundo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y Jesús mismo dijo: y vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué somos nosotros en el mundo? Somos luz para el mundo. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué dice Primera de Juan 2:16? Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Por eso que el mismo mundo está en rebelión contra Dios. Y cuando uno lee Apocalipsis, cuando uno se encuentra con la batalla de Armagedón, y cuando se encuentra con la guerra de Gog y Magog, clarito se ve ahí
a un mundo organizado en rebelión y que le hace la guerra a Dios. Usted mire el mundo en este momento, cómo se va configurando en rebelión contra Dios. Mire cómo, por ejemplo, los congresos o los senados en los países se están levantando para construir leyes en contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra del matrimonio, en contra de la vida y promoviendo el hedonismo. ¿Quién lo está haciendo? El mundo, a través de un sistema organizado. Y nosotros tenemos que aprender a abrir nuestros ojos y darnos cuenta, ese es el mundo, y ahí yo tengo que ser luz. Amén, hermanos. Y dice la palabra de Dios que al mundo lo voy a enfrentar de una manera. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No os conforméis a este mundo. Lo que está diciendo es que no debemos adaptarnos al mundo. ¿Se da cuenta? Dios le dice al profeta Jeremías, tú no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Sociabilizar con el mundo no significa conformarme al mundo. Sociabilizar significa ir siendo luz para el mundo. Cuando usted se acerca a una persona para entregar quizás un folleto, para hablarle de Cristo, para aconsejarlo, para orar por esa persona, usted está haciendo luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también dijo, vosotros sois la luz del mundo. No nos adaptemos al mundo. No nos conformemos a este mundo. No pensemos como este mundo. Que el mundo no nos ponga las ideas. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros nos conformamos al mundo, nuestra mente se llena de oscuridad y no podemos comprender a Dios, ni menos entender su voluntad. Pero cuando nosotros en realidad buscamos más bien ser transformados, renovados por el Espíritu y la palabra de Dios, nuestra mente va a comprender la voluntad de Dios, a entenderla y hacerla. Porque nuestra mente, nuestro ser, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo está en comunión con Dios. Amén. Y en comunión con Dios le ganamos al mundo. Amén. Entonces, vemos aquí en esta segunda parte, bajo esa misma pregunta, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? Y ahora vemos aquí a otro enemigo. ¿Cómo se llama? La carne. Cuando la Biblia habla de la carne, no está hablando de la fibra muscular, por si al caso. No habla ni de churrasco, ni de bistec. No. Cuando la Biblia habla de carne, habla de un término que es poco usual. Se llama concupiscencia. Y concupiscencia significa sencillamente bajas pasiones. Eso es lo que significa, bajas pasiones.
bajos instintos, ¿no es cierto? Los bajos instintos. Dice, porque el deseo de la carne, o sea, de las pasiones, de los bajos instintos, de la concupiscencia, los malos deseos, dicho en otras palabras, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. ¿Y estos qué cosa dice? Se oponen, hay guerra. Dice, para que no hagáis lo que quisierais. En la mente quiero hacer las cosas bien, pero de pronto la carne comienza a ganar. Esa ha sido nuestra vida antigua. Pero cuando nosotros hemos venido a Cristo, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ahora es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Todos los cristianos, creyentes verdaderos, tienen el Espíritu de Dios, aunque usted no lo crea. En usted está el Espíritu de Dios, porque sin el Espíritu de Dios no podemos ser creyentes. No podemos ser cristianos sin el Espíritu de Dios. Por eso es que Dios nos ha dado de su Espíritu en nosotros. Ser llenos del Espíritu Santo va a depender de nosotros. ¿Cuánto nos dedicamos a las disciplinas espirituales para ser más y más y más llenos del Espíritu Santo? Entonces, en la medida que estemos llenos del Espíritu Santo, la victoria es más segura. Entonces, siguiendo el pensamiento del apóstol Pablo cuando dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora dice, pastor, pero eso de deseos de la carne es muy genérico, no lo entiendo. Entonces aquí va más preciso. ¿Qué son los deseos de la carne? ¿Qué dice ahí? ¿Se puede leer? Ajá. Adulterio, fornicación, no necesita más explicación. ¿Y de dónde sale todo esto? ¿De dónde viene todo esto? ¿Es externo o es interno? ¿Qué es? Interno. O sea, está dentro de nosotros. ¿Quiénes son los responsables de sus actos? Nosotros. Y yo he escuchado a muchos cristianos decir, pastor, el diablo tiene la culpa. No. No me meta a ese asqueroso en la conversación. Asuma su responsabilidad. Es usted. Yo soy responsable. Como algunos dicen, es que allá en la selva, en Tarapoto, por el clima mismo, la gente tiene tendencia al adulterio, a la fornicación. Oiga, ¿quién ha dicho semejante cosa? O sea, ¿quién tiene la culpa del comportamiento humano? El clima. Así, pero lo fundamentan bien bonito sociológicamente, antropológicamente, psicológicamente. Hermano, es que yo soy así porque nací en Iquitos. ¿Qué es eso? Porque nací en Piura, pastor. Por eso es que así es mi naturaleza. ¿Quién tiene la culpa? El sol de Piura.
algo más. No recuerdo en qué sitio, Pastor Juan, creo que sí recuerda, dice que hay un río, que el que toma agua de ese río se vuelve homosexual. ¿Así no? Oye, ¿quién tiene la culpa? El río. Y hasta el diablo se lleva culpas que no le corresponden. Se me viene a la mente, no lo tengo aquí, pero usted lo tiene en su Biblia. A ver, habla su Biblia en Santiago 4:1. Abra su Biblia ahí. Saque su smartphone, saque su Biblia. A ver, mire cómo dice para que lo entendamos un poquito mejor. Voy a leerlo en esta versión sencilla que dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten? ¿Dónde? En su interior. ¿Cómo dice en la versión que usted tiene? Voy a leerlo entonces en la otra versión. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y está hablando de nuestro interior. En la otra versión que les leía dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Por eso que uno de los problemas que tenemos la gran mayoría de cristianos es que no asumimos la responsabilidad de nuestros actos. Y se la pasa reprendiendo al enemigo cuando no tiene que ver nada el enemigo, sino yo, usted. Entonces dice el apóstol Pablo que la manera de poder ganar esta batalla, ¿de qué manera la vamos a ganar? Como dice ahí, digo pues, andad en el Espíritu. Eso es lo que debemos nosotros anhelar y crecer. Andad en el Espíritu. Pero para eso hay que orar al Señor. Para eso hay que leer la palabra de Dios. Para eso que hay que estar ahí fiel en tus células, en tus estudios. Fiel en los cultos que tenemos. Fiel en las oraciones. ¿Se da cuenta, no? Por si al caso, si no sabían, los miércoles tenemos culto de oración. Amén. Los miércoles tenemos culto de oración a las 8. Venga a orar. Hay un bonito grupo que viene antes de las 8 y ya están orando al Señor. La iglesia necesita orar más. Amén, hermanos. Entonces, ahora tenemos un enemigo, y si vamos a hablar de ese enemigo ahora, que dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ¿qué cosa dice? Anda alrededor buscando a quien devorar. Miren, hermanos, la única manera en que el diablo pueda tener éxito es a través del mundo. Escúcheme bien. La única manera que el diablo puede acercarse a nosotros es a través del mundo. Al mundo, dice San Juan capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5,
al mundo, lo hemos vencido con nuestra fe. Así dice, porque nuestra fe vence al mundo. Si nosotros vencemos al mundo, ¿qué recursos tiene entonces el diablo para acercarse a nosotros? Porque él solamente puede acercarse a través del mundo. Él no viene de manera personal a molestar a cada uno de los cristianos. No puede. ¿Sabe por qué no puede? Porque no es omnipresente. Es limitado. Yo expliqué la vez pasada que es un imposible teológico y bíblicamente que alguien reprenda a Satanás en Piura, a la vez aquí, a la vez en Ecuador, a la vez en la China. Es como que estuviéramos diciéndole al enemigo, al diablo, que es omnipresente. No es omnipresente. ¿Por qué? Porque la omnipresencia es un atributo solo de la divinidad. Y la divinidad solamente está en Cristo. Él puede estar en Piura, aquí, en Suecia, en China y hasta en Marte si se puede. ¿Por qué? Porque es omnipresente. Amén, hermanos. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, usted puede ver ahí, Pastor Juan predicó el domingo pasado, de que el mundo está dirigido por alguien que se llama el príncipe de este mundo. Si nosotros quitamos el mundo, le ponemos una X, ¿qué recursos tiene para acercarse? No le quedan recursos. Entonces miremos un poco más el pasaje bíblico. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, mire lo que dice, anda alrededor. Cuando dice anda alrededor, significa que no viene de frente. Y cuando dice anda alrededor, significa que lo hace a través de. Entonces dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero ¿qué utiliza el diablo para devorar? Utiliza al mundo. ¿Se da cuenta? Que el mundo es clave para que el diablo pueda tener éxito. Por eso que aquí viene la sabiduría de Dios. ¿Qué nos ha dado Dios para poder vencer al mundo y a la vez al diablo? Es nuestra fe. Primera de Juan capítulo 5. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y quién ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Entendí que yo amén? Ari, amén. Hermanos, poquito de quechua estoy presumiendo porque apenas esas palabritas, por el pastor Juan me entiende porque sabe quechua, ¿no? La madre, ¿no? La madre. Amén. Vamos a ver ahí cuando dice la Biblia como león rugiente. ¿A qué se refiere a eso como león rugiente? Anda alrededor buscando a quien devorar. León rugiente, encontré estos comentarios. Sediento de sangre. Ese es que digamos el carácter que tiene el diablo. Sediento de sangre, violento, insaciable, persiguiendo siempre por medio de personas u organizaciones. Es el enemigo. ¿Cómo el enemigo da rienda suelta a toda esta
visión que Él tiene es a través de personas u organizaciones. A esto se llama mundo. Personas u organizaciones. Un sistema organizado en rebelión contra Dios. El diablo no viene y le dice a una mujer, aborta. No. Es el sistema que viene y hace presión y le dice, aborta, tú tienes derecho a abortar. Y si no lo consigue mediante presión ideológica, lo va a conseguir por medio de leyes. ¿Qué país ha sido el que ha legalizado el aborto en estos días? Argentina. ¿Quién ganó ahí? El mundo. Pero ¿quién está dirigiendo el mundo? El diablo. ¿Quién está dirigiendo a los argentinos? Que Dios nos guarde, hermano. Pero aquí estamos por ahí. Entonces, cuando dice el matrimonio igualitario, que por aquí, que por allá y que esto, este otro, presión ideológica. ¿De dónde viene esa presión ideológica? Del mundo. Pero el enemigo está trabajando detrás de personas y organizaciones a lo que se llama el mundo, y eso entonces lo lleva a un Congreso de la República, y lo que no era permitido por la Constitución se cambia y se legaliza, y todos están legalizados. No, es legal, no está mal, porque está legal, ya está legal. No porque está legal, quiere decir que está bien. El mundo. Y no es de asombrarse que organizaciones del Estado son guiados por el espíritu del príncipe de este mundo, a través de sus demonios que merodean, pero que no les tenemos miedo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Amén. Dice la Biblia que Cristo los derrotó en la cruz. Y si los derrotó, están derrotados, pues. Está derrotado. Amén, hermanos. Entonces, según Primera de Pedro 5:9, vuestro adversario el diablo, como dice la Biblia, ¿cómo lo vamos a vencer? ¿Cómo dice ahí? Al cual, ¿qué cosa dice? Resistid, ¿de qué manera? Firmes en la fe. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para levantar nuestro arsenal de guerra y armarnos hasta los dientes, y que más tenga miedo él que nosotros a ellos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la agenda que nos queda a nosotros? ¿Qué? Es entonces crecer en la fe y ser firmes en la fe. Por eso es educación cristiana. Para eso es el seminario bíblico, para eso está su célula, para eso viene usted aquí a la iglesia, para eso está usted aquí, para que usted, si entró débil en la fe, ahora salga usted robusto en la fe. Amén. Y la fe no es algo emocional. La fe no tiene que ver con mensajes motivacionales. La fe no tiene que ver con mensajes subliminales para levantarte tu estado de ánimo. No. La fe tiene que ver con tu confianza en Dios. La fe tiene que ver con tu confianza en la palabra de Dios. Tu fe tiene que ver
de cuánto realmente Cristo está formándose en ti, de cuánto vas muriendo a ti mismo y dejar que Cristo viva en ti. Como dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dice Pablo, y sufro dolores de parto, anhelando, deseando que Cristo sea formado en vosotros. Entonces los cristianos estamos perdiendo el tiempo si no crecemos en la fe. Todos los programas, todas las predicaciones, todas las enseñanzas, todo lo que hacemos aquí en la iglesia es para que usted crezca en la fe. Si yo no asumo mi responsabilidad para que ustedes crezcan en la fe, ustedes van a ser débiles en la fe. El mundo se los come. Y para el diablo queda papayita todo. Porque débil en la fe, papayita. Y mire cómo dice el apóstol Pedro, que el diablo dice, anda alrededor. Yo le invito a ver usted sus programas de Discovery Channel. Vea ahí donde hablan de leones, de cómo los leones son tan inteligentes para matar. Y las más expertas son las leonas, son las más bravas. Y una vez vi algo que explicaba bien un especialista, donde dice, mire la leona que está acá, mire la leona que está allá, mire la otra leona que está acá, y habían como 6, 7 leonas. Todas se miraban, como que se hablaban entre ellas. Y hay una leona que se encarga de alborotar a los animales. Su comida más exquisita, dice, esos venaditos, ¿no? Bambi le llama a mi esposa, ¿no? Y entonces, pero esos corren y le pueden ganar al león, le pueden ganar, tienen una velocidad enorme. Pero cuando la leona encargada de alborotar deja a la vista quién es más débil, entonces hay otra leona que se encarga de ir a la débil, y la débil corre, a pesar de todo corre, y hay otra que le sale al encuentro por otro lado y brum, le caen 7 encima, alrededor buscando. Y el mundo se acerca a nosotros, y si nos encuentra débiles, ¿qué pasa? Nos devora. Por eso que la clave es crecer en la fe, que su fe realmente sea robusta. Dice aquí primera de Pedro 5:9, al cual, o sea el diablo, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estamos en la misma guerra. ¿Qué más dice? Santiago 4:7. A ver, lea conmigo, ¿cómo dice ahí? ¿Quién huye? Pero ¿cómo lo hacemos huir? No es machacándolo. ¿Ah? No es arrebatándole. La fe
Dicho de otra manera, la fe es obediencia a Dios. Someteos pues a Dios, es obediencia a Dios. La fe es obediencia a Dios. Amén. Esa es la fe. Si no hay obediencia a Dios, significa que no hay fe. Porque donde hay fe, hay obediencia a Dios. Y obediencia a Dios es obedecer a la palabra de Dios. Yo me encuentro con cristianos raros en este mundo, porque lo hay. Dice, yo soy creyente, pero a mi manera. Tienen que respetar mi forma de pensar, porque yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo en Cristo, pero a mi manera, a mi modo de pensar. Oiga, ese tipo de cristianismo no existe. Esos son presa fácil del mundo. El diablo ni trabajo se da para atraparlos. Los tiene atrapados. Porque la única manera de poder ser cristiano verdadero es según la palabra de Dios y no de acuerdo a lo que yo pienso. Porque si es de acuerdo a lo que yo pienso, entonces ya no es cristianismo. Es otra cosa, pero no cristianismo. Y cristianismo es conforme a Cristo. Y conforme a Cristo, pues es conforme a la palabra de Dios. Y si vamos a crecer en la fe, entonces obedezcamos a Dios. Obedezcamos lo que enseña la palabra de Dios. Amén. Someteos pues a Dios. Eso significa creyente verdadero, hombres y mujeres de fe. Y alguien que se somete a Dios, que obedece a Dios. Luego dice, resistid al diablo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay la fortaleza para vencer. Amén. Porque si no hay fortaleza, no resistimos. Y el apóstol Pablo dice bien claro, ahí en su palabra, en Corintios dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Las armas de nuestra milicia. Estamos armados. ¿Cómo nos ve el enemigo? Armados. No, dice, está armado. Dice. No, está armado, dice. No se puede. Así te ve el enemigo, armado. ¿Y qué sucede? ¿Quién huye? Él es el que huye. Ay, no, me voy porque no, yo no tengo que huir. Yo estoy en Cristo, no tengo que huir. Que huya Él, porque está escrito que es Él el que tiene que huir, yo no. Es Él. Amén, hermanos. Amén. Y aquí viene lo que les decía, primera de Juan capítulo 5. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué cosa dice? A ver, lea otra vez. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Dígalo. Dígalo con seguridad, que el enemigo tiemble. Nuestra fe. Es nuestra fe. Amén. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Usted está hecho para vencer. Porque usted cree, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Por eso es que debemos ocuparnos de nuestra fe. Por eso es que nosotros debemos armar nuestra agenda cristiana que nos permita crecer en la fe. Y cuando nuestra fe se hace más fuerte, ¿dónde queda el mundo? Vencido. El enemigo que huye. Ay, nos quedamos con un enemigo que está dentro, ¿no? La carne. Pero también la podemos vencer. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo la vamos a vencer? Andando en el Espíritu. Amén. Tenemos entonces 3 enemigos. El mundo, la carne y el diablico. ¿Cómo vamos a ganar la batalla? Al mundo, no os conforméis al mundo. Con la carne, andad en el Espíritu de Dios. Y al diablo, someteos a Dios. ¿Y qué dice? Y Él huirá de vosotros. Tiene que huir. Mi preocupación es nuestra preocupación debe ser nuestra comunión con Dios. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Y cómo es posible tener un corazón limpio? Cuando estoy consciente que he fallado, que me equivoqué, que no hice bien las cosas, pero voy al trono de la gracia con humildad y le digo al Señor que me perdone. ¿Y Él qué hace? Me perdona y mi comunión con Dios queda renovada. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos tendrán comunión con Dios, dicho de esa manera. Amén. Y que me ocupe yo, que yo me ocupe, que yo sea más responsable, que yo sea más consecuente en cuanto invierto para crecer más en la fe. Amén. Esa fe me lleva a una obediencia a Dios. Y esa fe me permite vencer 2 enemigos de un solo balazo, que es el mundo y el diablo. A crecer, hermanos. Amén. A crecer. Si no estás comprometido en tu educación cristiana, habla con tu líder. Dile, yo quiero comenzar mi educación cristiana. Acércate a un líder. Él te va a ayudar en este caminar. Vamos a ponernos.